Buenas tardes, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Les voy a presentar el caso que lo titulé como La máscara de la seronegatividad, deconstruyendo un caso de artritis mutilante. Se trata de una paciente femenina de 48 años de edad, quien como antecedentes relevantes tiene diabetes mellitus tipo 2 y es obesa. Ella consulta en el año 2019 por la presencia de poliartritis simétrica aditiva de 6 meses de evolución, que afectaba a pequeñas y grandes articulaciones, acompañada de fiebre subjetiva sin ningún patrón predominante y pérdida ponderal no cuantificada. Los exámenes iniciales fueron normales y se encontró también elevación de reactantes de fase aguda con factor reumatoide y citrulina negativos. En ese entonces, la paciente fue catalogada como una artritis reumatoide seronegativa, para lo que se inició tratamiento con metotrexato, el cual fue suspendido por una reacción alérgica. Posteriormente utilizó hidroxicloroquina y sulfasalacina sin respuesta al tratamiento y se desconoce la causa de la suspensión. Y finalmente se mantuvo con leflunomida, asociado al uso de AINES y esteroides para control sintomático. En el año 2022, la paciente reanuda el seguimiento posterior a la pandemia de COVID-19, en donde es evidente la presencia de un deterioro clínico de la enfermedad. Podemos encontrar estas manos que fueron tomadas el día de la consulta, en donde encontramos edema de partes blandas, se evidencia telescopaje, así como también dedos en cuello de cisne. Adicional a esto, durante el curso del tiempo presentó estas lesiones cutáneas que no las había mencionado previamente, para lo que también se solicitó concepto para dermatología, para toma de biopsia y valoración. Con estos nuevos hallazgos fue el interrogante de ante qué nos estamos enfrentando. La paciente previamente estuvo clasificada como una artritis reumatoide seronegativa, pero encontramos ahora este fenotipo mutilante y también lesiones cutáneas que no se habían presentado previamente. Nuestras primeras impresiones diagnósticas, tomando en cuenta el contexto de la paciente, fueron artritis psoriásica de fenotipo mutilante, sarcoidosis con compromiso cutáneo o articular o enfermedades metabólicas que pudiesen responder al daño óseo y que no hayan tenido una buena respuesta al tratamiento. Estas enfermedades fueron descartadas inicialmente con exámenes que la paciente los tuvo. Es importante conocer a qué conocemos como artritis mutilante, ya que la primera idea que se nos viene a la mente es la artritis psoriásica. Sin embargo, no debemos descartar que existen otras etiologías que pueden dar un patrón similar. La artritis mutilante es la expresión clínico-radiológica de una resorción ósea aumentada que produce osteólisis. Esta osteólisis, el siguiente paso sería un colapso articular y clínicamente observamos el acortamiento digital o telescopio. Con este pensamiento podemos mencionar algo sobre la artritis psoriásica. La artritis psoriásica se presenta entre el 20 al 30% de los pacientes. Si bien es una enfermedad más frecuente en la población caucásica, en la parte de la etnia negra no existe un dato fuerte, ya que todas las series este tipo de población es subdiagnosticada. Lo que sí es muy evidente es que se suele asociar a un curso de la enfermedad más grave. El fenotipo mutilante representa el menos frecuente de la enfermedad y se relaciona mucho con actividad inflamatoria que no ha sido controlada, retraso diagnóstico terapéutico, así como enfermedad de larga evolución. ¿Cuáles van a ser los hallazgos radiográficos? Encontramos mineralización normal, proliferación ósea que va a ser el característico y predominantemente en interfalángicas distales. Encontramos además dactilitis, erosiones marginales, anquilosis, acrosteólisis y también erosiones de lápiz en copa. Esta radiografía es la radiografía que se hizo a la paciente el día que reanudó su consulta. ¿Qué tenemos de compatible? Mineralización normal, dactilitis, erosiones marginales, lápiz en copa y acrosteólisis. ¿Cuál fue otra sospecha? La sarcoidosis. Esta es una enfermedad que predominantemente afecta al pulmón, pero es importante conocer que puede asociarse a compromiso cutáneo, sobre todo como lupus pernio, en el contexto de una paciente con lesiones de predominio nasal de características papulonodulares o incluso el compromiso articular, que en su mayoría suele ser como sarcoidosis ósea, puede ser también artritis crónica o dactilitis. Lo normal encontrar en una radiografía de sarcoidosis es desmineralización ósea. Podemos encontrar lesiones líticas que afectan el predominio a las falanges, túneling con resorción longitudinal de la falange, y estos procesos terminan en microfracturas que
se expresan ya como una fractura patológica asociada a edema de partes blandas que puede dar características similares a una dactilitis. La paciente que presentaba dactilitis y las lesiones destructivas que producían acortamiento de las falanges. Adicional a estos hallazgos que son compatibles con nuestras sospechas diagnósticas, evidenciamos afectación simétrica, involucra tanto interfalanges proximales, distales, metacarpofalángicas, hay disminución del espacio articular, podemos encontrar también subluxaciones, osteólisis, erosiones, disminución de la altura del carpo, así como edema de carpo. Dermatología valoró a la paciente, se tomaron biopsias de las lesiones tanto de la región nasal así como de miembros superiores. En sospecha de la posible psoriasis cutánea se hizo una búsqueda exhaustiva en donde se descartó por completo alguna lesión que nos pudiera orientar hacia esta enfermedad, tomando en cuenta también que los familiares no tenían ningún antecedente de la enfermedad, así como la paciente, y se identificaron también estas lesiones papulonodulares periunguales que no habían sido observadas dentro del examen físico previo. Con estos hallazgos tuvimos la biopsia, en donde vemos, esta es la biopsia de la paciente tomada del miembro superior, en donde la dermis no se observan mayores cambios, sin embargo, la epidermis encontramos estas células. Estas células son unas células gigantes con unos núcleos grandes, núcleos de componente eosinofílico, núcleos grandes y prominentes compatibles con células gigantes multinucleadas. Se realizaron también tinciones de inmunohistoquímica que dieron positividad para un linaje histiocítico, descartando posibles células de Langerhans. Y con toda esta información, vamos a recapitular. Nos encontramos ante la presencia de una artritis seronegativa con fenotipo mutilante, asociado a un compromiso cutáneo, lesiones papulonodulares en nariz y también estas lesiones periunguales que también son papulonodulares, y el histopatológico con células gigantes multinucleadas que nos hizo llegar al diagnóstico de una reticulohistiocytosis multicéntrica. Esta es una enfermedad multisistémica que se relaciona con una activación anómala del sistema monocito macrófago que tiene de predominio afectación a la articulación y la piel. Sin embargo, existen varios fenotipos en donde el más frecuente va a ser esta afectación mixta, pero en el caso más grave y afortunadamente el menos frecuente puede afectar también al corazón y pulmón. La enfermedad puede ser bien una entidad aislada, así como puede relacionarse con alteraciones metabólicas tipo hiperlipidemia, hipergamaglobulinemia también, o infección por micobacterias, y en menor proporción en enfermedades autoinmunes también. Esto va a ser muy importante tomando en cuenta la anamnesis, el examen físico y la revisión de aparatos y sistemas para poderlas identificar. No se conoce del todo cuál es la patogénesis de la enfermedad, sin embargo se plantea que puede ser un estímulo o infeccioso o tumoral el que provoque el paso del monocito a macrófago, y este macrófago, una vez que se deposita en la piel como histocito, tanto los macrófagos y los histocitos van a producir un ambiente proinflamatorio, lo que va a estimular a que los histocitos se unan entre sí, formen células gigantes multinucleadas que en conjunto con los osteoclastos en el hueso van a producir destrucción articular severa, la cual va a ser manifiesta como el fenotipo mutilante. Y este mismo ambiente inflamatorio hace que estos histocitos y las células gigantes se depositen en la piel, manifestándose como las lesiones papulonodulares. Esta es una imagen de una artritis mutilante con las lesiones papulonodulares que son muy características. Aquí podemos observar, no existe todavía la alteración articular como tal, pero sí las lesiones papulonodulares, y lo que vemos es que son periunguales, incluso se las reporta como imagen de rosario. El mismo tipo de lesiones que afectan pabellones auriculares, afectan nariz, y cuando se unen, sobre todo en extremidades o en tronco, dan la impresión como si fuese un empedrado. También no es infrecuente que podamos evidenciar poiquiloderma. ¿Cuáles van a ser los hallazgos radiográficos que tengamos en cuanto a la reticulohistiocytosis? Aquí podemos observar también edema de partes blandas. Tenemos mineralización ósea normal. Es importante mencionar que no hay proliferación ósea, hay evidencia de erosiones marginales que al progresar terminan siendo erosiones centrales, que son las que producen gran parte del daño articular.
Existen subluxaciones y acrostiólisis que también apoyan al proceso de la degeneración articular. ¿Qué tiene nuestra imagen compatible? Tenemos dactilitis o edema de partes blandas, tenemos las erosiones, tenemos también las subluxaciones, hay evidencia de osteólisis y eso con las imágenes. Para la evaluación diagnóstica es importante tener en cuenta la sospecha clínica de la enfermedad, ya que esta es una enfermedad que no es frecuente. Por lo tanto, ante una artritis seronegativa con un fenotipo mutilante, el cual también va a ser nuestra ayuda para descartar otras posibles enfermedades, y las lesiones cutáneas que van a ser muy características, el diagnóstico como tal se lo confirma por histopatología, encontrando los histocitos y las células gigantes multinucleadas con linaje histocítico confirmado por inmunohistoquímica. Es importante mencionar que esta enfermedad tiene una asociación importante con neoplasias, por lo que tanto al diagnóstico como durante el seguimiento se debe realizar tamizaje activo para neoplasias en función de la edad del paciente, así como de los factores de riesgo. En cuanto al tratamiento, no existen ensayos aleatorizados en los cuales nos defina el tipo de tratamiento a elegir. Sin embargo, se ha visto en series de casos o en reportes de caso que el uso de FARME, el uso de interleuquina 6, el uso de anti-TNF o incluso en pocos casos de inhibidores de Janus quinasa han demostrado mejor control de las lesiones cutáneas, disminuye la progresión clínica articular, así como existe control sintomático, ya que siempre van a estar acompañados de AINES o esteroides. La paciente recibió al inicio, cuando reanudó la consulta, leflunomida, posteriormente adalimumab por presencia de SDAI elevado, se mantuvo 3 años con el adalimumab hasta presentar falla secundaria y por último recibió tocilizumab, tratamiento que mantiene hasta la actualidad. Esta es la paciente al día de hoy, no hay evidencia ya de las lesiones papulonodulares en cara. Si bien las manos ya tienen una secuela por todo el proceso inflamatorio previo, ya no están inflamadas y podemos observar que tampoco existen las lesiones cutáneas. Se hizo seguimiento con hematología para descartar otras posibles causas de histiocitosis, en las cuales las principales que se descartaron fueron el Erdheim-Chester, descartado este es más frecuente que se produzca en huesos largos y también es característica la fibrosis retroperitoneal, en donde describen la imagen como hígado en cepillo, cosa que la paciente no presentaba. O el Rosaif-Dorman, en el cual se evidencian linfadenopatías cervicales masivas, y el daño articular en esta enfermedad, al contrario, suele ser no erosivo y tampoco mutilante, que también difiere del paciente. ¿Qué va a ser lo importante para llevar de este caso clínico? La reticulohistocitosis multicéntrica es una enfermedad rara, pero es altamente destructiva y el daño que genera es irreversible a pesar del tratamiento. Por lo tanto, ante una artritis erosiva, con estas lesiones específicas, las lesiones papulonodulares, hay que tomar en cuenta el diagnóstico y debemos de realizar biopsia, ya que es aquí donde lo vamos a confirmar. Además, tengamos en cuenta que se asocia con neoplasias hasta un 30%, por lo que es importante realizar tamizaje activo y seguimiento. Y si bien no existen ensayos aleatorizados que nos definan un tratamiento específico, los fármacos que tenemos hasta la época hemos encontrado buena respuesta, tanto articular como cutánea. Muchas gracias.